Comenzamos con Voces del Poder, nuestro panel de cada mañana. Este lunes nos acompañan aquí en el estudio Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Sebastián, partiendo esta semana aquí. Gracias por acompañarnos. Sí, pues abriendo la semana junto a nuestra dupla aquí en Voces del Poder. Oye, partamos hablando de la reunión de este fin de semana. Ayer finalmente se logra reunir Gabriel Boric y José Antonio Kast en una reunión que terminó bien, una hora de conversación para abordar varios temas y que de alguna manera le pone ya un cierre a una semana que había sido súper tensa entre el oficialismo y la oposición. Casi a 48 horas del cambio de mando, vale la pena detenerse en esta reunión. Rodrigo, primero, ¿cómo ves tú la señal que se da después de que lograron reunirse y conversar de los temas que tenían planteados inicialmente? Yo creo que indudable es una muy buena noticia. O sea, sorpresiva por todo lo que había sucedido la semana pasada, sí, por este quiebre que hubo en esta semi-conversación del día martes, luego de la entrevista que dio el presidente Boric a Megavisión el lunes en la noche. Sí. Yo la valoro. Creo que en democracia el diálogo, incluso con tu opositor más duro, siempre es valorado. Y eso es muy relevante. Y además fue una reunión bien cuidada, a diferencia de la anterior, con los dos presidentes hablando desde la moneda. Yo creo que a 48 horas del cambio de mando es una muy buena señal que de alguna otra forma relaja también este traspaso de mando que comienza hoy con la incorporación del subsecretario de Interior. Máximo Pavés. Máximo Pavés, que va a estar con... Y también yo creo que una buena señal para el presidente Kast, porque a partir del miércoles no se transforman en el líder de la oposición ni del oficialismo, sino que en el presidente de todos los chilenos. Nosotros, en términos generales, queremos un presidente con capacidad de diálogo, y el presidente Boric también me imagino que busca bajar un poquito el nivel de conflicto que ha habido en este traspaso y también de los últimos años que ha vivido nuestro país. Así que creo que por todos los escenarios que uno mire, todos los puntos de vista, es una muy buena noticia, y me parece bien que tanto el presidente Boric haya tenido una iniciativa y el presidente Kast haya recogido este llamado. Javier. Comparto plenamente lo que dice Rodrigo. Es una buena noticia dar vuelta a la página. Creo que nos sirve de enseñanza a todas las fuerzas políticas de la importancia de cuidar la figura presidencial, y eso no va con nombre y apellido, es para todos. Y también que recuperemos un poquito la sobriedad institucional. Yo creo que nos hace bien, sobre todo en un mundo que está tan inestable y donde Chile va probablemente a navegar en los próximos meses y años en escenarios bien complejos en el tema internacional. Y por tanto tenemos que, al menos en Chile, tener un mínimo de consenso respecto a lo que debemos defender entre todas las fuerzas políticas. Y yo creo que parte de eso son las tradiciones republicanas, que nos dan mucho orgullo como país y que además permiten que tengamos el foco en las cosas más importantes y no en cosas tan de la performatividad y del no sé, yo estoy un poquito cansado, no sé cómo lo ven en la casa, pero de tanta cuña, tanto show comunicacional. Esto ya años, es un tema global, lleva años, pero creo que termina por agotar y desencanta aún más a la gente de la política. Oye, Javier, ¿y tú crees que alguien puede haber ganado después de este episodio? Yo tengo la impresión de que es un mal juego de suma cero, como se llama. No creo que sirva. Yo creo que a ambas personas, ya hablando derechamente con nombre y apellido, les conviene darle imagen al país de que son personas con estatura de Estado. Y no sé en qué ganaría alguien en poner en entredicho su propio capital reputacional, como se llama. Entonces, no sé, yo sinceramente no me gustó. Y por eso yo invito a que lo que venga sea de profundo respeto republicano en serio. Creo que no va a ser así, pero al menos planteemos el anhelo. Eres escéptico. Se está anticipando un escenario. Rodrigo, ¿alguien salió fortalecido? ¿Alguien puede sacar algún limpio de esto? No, yo creo que cuando se producen estas discusiones, estos quiebres, más allá de números que uno, a quién le creo más, a quién le creo menos, yo insisto, creo que en las democracias, uno de los valores, y nosotros lo hemos aprendido muy bien a lo largo de estos últimos años, independiente de quién es tu opositor, siempre el diálogo es muy relevante. Sobre todo las democracias modernas, las instituciones, como dice Javier, la presidencial es muy importante en Chile, y eso ha marcado mucha diferencia en nuestro país con otros países del Cono Sur. Entonces, yo celebro, insisto, el gesto y la iniciativa del presidente Boric, porque entiendo que él fue el que llamó a José Antonio Kast. También celebro que José Antonio Kast, independiente del quiebre que hubo la semana pasada, haya decidido aceptar esta invitación, y apenas llegando de
de esta gira en Estados Unidos, haya decidido del aeropuerto ir a La Moneda a conversar con el presidente y haber tenido además un punto de prensa a ambos, bien medido, con buenas palabras. Creo que cambia el ambiente a 48 horas del cambio. Ahora, esa es la puesta en escena también después de una reunión, ¿cierto? Y es una buena señal en ese sentido. Pero eso no implica que necesariamente, digamos, en el silencio, en el encuentro, se hayan limado completamente las asperezas. No lo sabemos porque la reunión no se ha dado a conocer. Pero ¿a qué voy? A que de todas maneras se generó un ambiente que puede determinar el inicio del gobierno de José Antonio Kast en su relación con la futura oposición, ¿no? ¿Cómo ves tú ese aspecto? Porque José Antonio Kast, por ejemplo, ya adelanta que llegan al gobierno y van a hacer una auditoría profunda. El cuestionamiento sobre la falta de transparencia en el traspaso de información permanece, está ahí, no se ha retractado esa palabra tampoco. No, bueno, ninguno de los dos se ha retractado No. o aclarado el punto. Pero con respecto al tema de esta auditoría que anunció José Antonio Kast, no es puntual a este incidente. Esto fue una propuesta y promesa de campaña que hizo José Antonio Kast, que iba a hacer una auditoría en ese minuto se comparaba mucho con esta auditoría que hizo el presidente de Argentina, Milei, también cuando asumió el mandato. Así que yo básicamente lo veo como parte de una propuesta programática. No lo ves como un problema necesariamente. No lo veo como un problema. Imagino que el gobierno tampoco lo ve como un problema que los nuevos llamados a liderar la administración y gobierno del Estado hagan una investigación como corresponde, al uso adecuado de los recursos. Yo creo que es sano que cada vez que haya un cambio de gobierno independiente, el color incluso, se realice justamente una auditoría que mide el avance en la obra, el uso del presupuesto, el uso adecuado del presupuesto. Creo que es normal y me parece que está, no solamente en el programa José Antonio Kast, sino que además yo celebro que cada vez que hay un cambio de mando de gobierno, independiente del color, uno haga una especie de control de la gestión anterior, porque creo que transparenta justamente la función pública para los ciudadanos. Javier. Yo creo que la democracia funciona con rendición de cuentas, con transparencia, y por lo tanto no veo mayor problema. Ahora, si entramos en el caso puntual de esta auditoría generalizada, como decía, existen las instituciones, existe. No sé si tienen la capacidad de lo que pretenden contarnos como ciudadanía de lo que van a hacer. Ojo con eso. Lo que revisa el Consejo son los procesos. Y aquí yo tengo la impresión de que se está buscando otro tipo de información. Y ahí yo tengo algunas dudas que fueron comentadas en la campaña de qué capacidad existe puntualmente de hacer una auditoría, como se dijo en algún momento, en cada escritorio de la administración pública. Eso sinceramente no es como una auditoría externa, por ejemplo, que sí, una eso empresa se mencionó auditora. y rápidamente se desplomó como idea porque es el costo de eso, ya haría ridículo el esfuerzo y te paraliza la máquina entera. Entonces, bueno, ese tipo de cosas es lo que precisamente yo creo que hay que empezar a dejar de lado y esperar que la gestión entrante lo haga muy bien y que la auditoría, si es que hay algo que hay que calificar como corresponda y que vaya a los canales institucionales que corresponda, es parte de la regla del juego y eso nos obliga a todos a estar siempre muy atentos al buen uso de los recursos públicos y además a cumplir con las responsabilidades que uno tiene cuando asume cargos. Y no debería determinar entonces la actitud de la futura oposición, digamos. O sea, yo creo que eso... Sí. Mira, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo creo que aquí se van generando escenarios que tienen ciertas lógicas, pero hoy día vengo pacífico. Entonces, eso viene el fin de semana. Sí. Es que yo creo que fuimos derrotados terriblemente, aquí compartimos el equipo. Entonces nos dejó dañados mentalmente. No, yo creo que aquí lo central es que partamos en un mejor pie. Yo tengo la impresión de que se vienen cosas precocinadas, en el sentido de generar cierto escenario, lo dije alguna vez, y probablemente en base a eso se va a agudizar aún más la diferencia entre los dos grandes bloques. Pero bueno, tratemos de que esta semana sea tranquila, que hagamos lo que corresponde, que es un traspaso ordenado, que expresa sin lugar a duda lo que tomó el pueblo chileno como decisión, y después ya entramos en el escenario de que las acciones van a producir reacción, y bueno, de ahí ya tenemos que ser todos muy responsables. Oye, les propongo que vayamos a una pausa, pero les dejo planteado el siguiente tema. Hablemos del viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos, a la cumbre que organizó Donald Trump ahí en Miami, fotos de por medio, con la firma también de algunos acuerdos. Vamos a conversar sobre ese tema junto a Javier Altamirano y Rodrigo Arellano, que están con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM.
Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Rodrigo Arellano y Javier Altamirano son nuestros panelistas de los lunes en nuestro espacio de análisis y de conversación. Y vamos a abordar este viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos. En Miami se reunió con otros presidentes de la región. Él fue el único presidente electo de este encuentro, el resto son presidentes en ejercicio, Nayib Bukele, Javier Milei, entre otros. Todo en esta cumbre organizada por Donald Trump, Shield of the Americas, con nombre bien pomposo además y con la firma de algunos compromisos también. El foco estaba puesto en seguridad, pero había harta expectativa por lo que pudiera pasar allá. ¿Fue un acierto o no, Javier, el viaje de José Antonio Kast? ¿Cómo lo evalúas tú? Yo creo que lo hemos conversado en otras ocasiones, es una decisión que tiene varias lecturas y no veo ninguna muy buena. Ya. Más allá de la discusión que algunos han levantado desde la norma, digamos, que no corresponde representar al país cuando todavía no se asumen las funciones propiamente tal, que me parece que es un punto relevante, pero bueno, incluso saliendo de esa discusión, me parece que lo que se configuró ya fue una alianza que tiene un norte que se llama Operación Militar con bajas de civiles. O sea, anticipemos claramente lo que va a ocurrir. Se nos cuenta que es una intención de coordinar esfuerzos militares para atacar el narcotráfico, cosa que se viene haciendo hace mucho tiempo, no ha funcionado. Recordemos el Plan Colombia en su momento, fue algo bien parecido. Y sabemos los costos humanos que eso trae, sabemos los costos sociales, o sea, si quieren migraciones, vamos a tener más migraciones, porque la gente tiene que salir de la zona siniestrada, es así de simple. Entonces, esta es una decisión que no responde a ningún análisis serio de cómo se combate el narcotráfico. Sí entendemos y compartimos toda la preocupación de que se coordinan esfuerzos entre los países, pero si ese es el ánimo, existen estructuras, existen otros espacios de coordinación regional, existen ensayos militares hace mucho tiempo. Sin embargo, esta forma de hacerlo, que es con una posición ideológica muy clara y excluyendo a los grandes países donde justamente pasa esto y donde evidentemente es mejor tenerlo en la mesa que no tenerlo en la mesa. México y Colombia, por ejemplo. México, Colombia, Brasil son pequeños países, digamos, y si es un tema territorial, bueno, salvo Bolivia, estamos dejando fuera lo más relevante. Entonces, bueno, Perú también. Lo que quiero decir es que esta es una decisión que a todas luces responde al estilo Trump, que sabemos el daño que nos puede traer, sabemos el daño que ya está trayendo en el mundo, y por tanto lo veo como algo muy malo para el interés de los chilenos, el interés de los latinoamericanos y sobre todo la soberanía nacional, que en el caso mexicano ha estado dicho en la prensa, digamos, en vez de sumar al Estado mexicano en esta lucha donde ellos son ultra determinantes, se les amenaza con que se les va a bombardear su territorio. Entonces eso se llama imperio, se llama resolución de conflictos en la forma del siglo XIX y me parece que son a todas luces malas decisiones para Chile. Rodrigo, ¿cómo ves tú el viaje? Bueno, es un poquito distinta a como la ve Javier. Yo tenía un poco de susto efectivamente porque sabemos ya y conocemos de sobra el rol y la gestión del presidente Donald Trump. Pero desde dos puntos de vista. Primero, la mirada como más ideológica, porque efectivamente que habían países que quedaron fuera. Esto marca también un reagrupamiento ideológico de mandatarios que tiene una línea distinta a la que tenía la América Latina hace 10 años. Un ordenamiento en torno a ideas de centro-derecha. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que era, desde el punto de vista ideológico, razonable que países con cierta mirada puedan tener una instancia de conversación, como la ha tenido la izquerda históricamente, el grupo de Río. El liderazgo de Chávez en su momento, efectivamente. Lula. Entonces, desde esa lógica yo no le veo un problema. Me parecía preocupante quizás los temas que se iban a conversar. Pero ahora además como Estado, y entendiendo el mundo con Estados Unidos, uno tiene que imaginárselo con Estados Unidos y con Donald Trump dirigiéndolo. Creo que también, y sobre todo la temática que se abordó, yo entiendo la preocupación que tiene Javier, pero también recordemos que el crimen organizado, el narcotráfico, ha ido avanzando progresivamente en América Latina y en mi caso, cualquier iniciativa que busque enfrentar esto creo que es positiva para el país. ¿Puede tener costo todavía? Sí, probablemente sí, como lo ha tenido en otros países y probablemente si el presidente Kast toma una iniciativa también de esa mayoría, puede tener costo efectivamente. Ahora, ¿no crees? Pero desde esa perspectiva creo que además Kast se transforma en un actor regional también relevante al ser incorporado justamente incluso antes de no estar en ejercicio, o sea, ser el único presidente electo, y eso también creo que tiene un valor para el país, para las perspectivas futuras. Entonces, yo, más allá del peligro que uno vislumbraba con este escenario, con Donald Trump
citando a estos mandatarios, creo que desde el punto de vista lógico me parece que es normal y desde el punto de vista también de gobierno creo que es un plus para el país. Ahora, Rodrigo, ahí hay dos miradas. Una que plantea que, claro, estratégicamente para Chile puede ser conveniente estar en este momento alineado con Estados Unidos y recomponer relaciones, sobre todo después de lo que ha pasado con el cable submarino chino. Pero por otra parte, algunos lo veían también más bien como un beneficio solo para José Antonio Kast, no para el Estado de Chile necesariamente. Y por otra parte también una mala señal porque queda como subyugado a los intereses de Estados Unidos. Eso va a depender del ejercicio y ese era el punto que quería tocar. Aquí el único riesgo que uno ve en una relación con Estados Unidos es si pierde soberanía en su toma de decisiones, todavía no asume. Y eso va a ser un desafío para el presidente José Antonio Kast de poder gobernar pensando en el bien de los nacionales, del país de Chile, pero también manteniendo el grado de independencia de tomar decisiones que incluso vayan en contra de algunas sugerencias que pueda tener Estados Unidos o Donald Trump. Pero haber rechazado esta invitación o no haber participado me parece que hubiese sido un traspié, una negativa justamente en un momento que no solamente por el tema del cable a Chile, sino que por las distintas tensiones que vivió el país durante el mandato del presidente Boric con Estados Unidos, creo que recomponerlas para bien, para Chile, desde el punto de vista comercial, político y la lucha del narcotráfico, crimen organizado, creo que es una buena noticia. Pero en desarrollo, efectivamente, vamos a ver qué significa esto y va a estar el desafío, efectivamente, del presidente Kast y de su equipo de efectivamente gobernar pensando en el bienestar de Chile y no pensando tampoco en los consejos, declaraciones o solicitudes que haga el gobierno de Estados Unidos. Javier. Bueno, yo creo que por sus frutos los conoceréis. Yo creo que aquí lo que sabemos de Trump nos hace estar totalmente en el sentido de la alerta más que de la confianza. Déjame retroceder. Aquí hay instituciones que existen, que tal vez no funcionan bien, pero que tú puedes hacer que funcionen bien con una decisión de un gran Estado que es Estados Unidos. O sea, es posible hacerlo financieramente, en términos de coordinación, y volver a la región que efectivamente se dejó por mucho tiempo de lado, que no sé si era tan mala cosa. Con este regreso, en forma paralela a instituciones que ya existen, lo que como la OEA, por ejemplo. Como la OEA, como la Cumbre de las Américas, hay un conjunto de otros espacios donde se pueden, y existen miles de comisiones. O sea, si tú tienes ganas de voluntariamente sumar y aunar fuerzas para un combate que es legítimo, yo creo que funcionaría mucho mejor. Lo que yo veo aquí es más bien la creación de poderes paralelos. Él ya lo hizo con su cumbre, el Consejo por la Paz, que era bien grotesco. No se me ocurre. Sí, en relación a la Franja de Gaza. Que era básicamente, claro, o sea, básicamente hartos criminales de guerra, juntándose y usando la palabra paz cuando a las horas siguientes estaban lanzando una operación militar. Bien grotesco. Va a quedar en los libros de historia eso. Entonces, en vez de reforzar la ONU, hacerla mejorar, hace mucho tiempo que el sistema de Naciones Unidas viene decayendo en su capacidad de reacción y es un poquito impotente. Es una crítica bien de fondo, pero en vez de arreglarlo, en vez de hacer la reforma que estamos esperando hace décadas en la ONU, se está sepultando la ONU y están creando estructuras paralelas. Entonces, es un primer riesgo en términos institucionales. Y en términos militares, hay que recordar que esto no es... Yo no tengo ningún problema con que se junten los jefes de Estado, que son líderes de gobierno, a discutir desde un cierto consenso ideológico que les corresponda. Lo que me complica es que se tomen decisiones, por ejemplo, respecto del uso de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones militares. Entonces, no sabemos cómo continúa esto. O sea, puedo ponerte dos ejemplos que me parecerían muy preocupantes. O sea, por ejemplo, un bombardeo supuestamente con los misiles súper precisos que tiene Estados Unidos en la región de la Araucanía, porque hay plantaciones de marihuana, por decirte algo. Acaba de pasar en Irán 180 muertos en un liceo de niñas, 180 personas, de las cuales 165 son niñas chicas. Esa es la precisión de los misiles, porque espero que fue un error de precisión. Entonces, ¿qué va a pasar en la región de la Araucanía? Ese tipo de casos es una cosa. Y lo otro es que nuestras tropas sean enviadas a otros países, a dar la vía a México, ponte tú, y no están preparadas para la lucha contra el crimen organizado. Nuestras tropas son tropas de defensa, no son tropas de despliegue frente a un tipo de guerrilla, finalmente, que es muy distinto en términos militares. Entonces yo veo con mucha preocupación hacia dónde camina esto, y como decía, lo que sabemos de Donald Trump, lo único que hace es preocuparnos aún más. ¿Cómo es ese factor de la incertidumbre en relación a lo que quiere Trump también? Javier planteaba un escenario hipotético, efectivamente uno tiene que estar observándolo y ver cómo avanza esta nueva instancia de conversación. Pero yo insisto, el presidente Kast tendrá que tomar las determinaciones en su momento. Él
bueno, por algo lo elegimos presidente con 60%, casi 60%, y me imagino que él pondrá primero los intereses del país ante cualquier otro interés en la lucha de estos temas. Yo no sería tan catastrófico. Yo creo que esto es una noticia en desarrollo y avanzar. Yo celebro incluso que el presidente participe, que se reinserte en el plano internacional, que tenga la posibilidad de dialogar con otros mandatarios independientes de que sean ideológicamente más cercanos a él, como lo hizo el presidente Boric cuando hizo un encuentro aquí también con otros presidentes también de sensibilidad de izquierda, vino el presidente de España, me acuerdo, el presidente de Brasil. Creo que es parte de este juego de la política de poder también crear plataformas de discusión de valores que son importantes, y aquí estábamos hablando de la seguridad contra el crimen organizado y el narcotráfico. Bien, pero es una noticia en desarrollo y el presidente Kast tendrá que, insisto, así como en otros temas también, poner siempre el interés del país frente a los intereses particulares de otros países. Oye, vamos al último tema antes de que se nos vaya el tiempo aquí en Voces del Poder para hablar de este proyecto de conmutación de pena que fue aprobado la semana pasada en su idea en general ahí en el Senado. Un comentario breve respecto a lo que significa el proyecto y a la señal que deja también para el siguiente gobierno, que es lo que va a hacer José Antonio Kast. Bueno, aquí me voy a enojar. Fuiste subsecretario de Derechos Humanos. Subsecretario de Derechos Humanos. Ya está arreglado el tema. Ya, mira, este es un proyecto que no sé cómo calificarlo. Yo usaría la palabra aberrante que acaba de usar Camilo Escalona. También lo mencionó Jimena Osandón, dijo que es una locura este proyecto. Entonces quiero decirlo porque me pediste que fuera muy breve. En términos de calidad legislativa, técnica legislativa, es desastroso. O sea, tiene una capacidad de interpretación que es muy peligrosa. O sea, tú tienes un problema de salud mental, es decir, tengo una depresión endógena porque llevo 20 años preso, entonces me voy para la casa. Absolutamente no. Segundo, evidentemente pone en riesgo todo el trabajo que se ha hecho con mucho esfuerzo, con a veces el convencimiento de la derecha democrática de que había que tener un trabajo en memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y se había avanzado en una cierta cultura de consenso respecto a eso, encabezado principalmente por el presidente Piñera. Eso se viene al suelo, porque se habla de esto con una leviandad que es bien chocante para los que han tenido historias de víctimas de derechos humanos. Y lo tercero, y que es lo que ya se ha mencionado y ha quedado en evidencia, que hay una cierta deshonestidad intelectual en la propuesta. ¿Por qué? Porque es una copia, ya está archidemostrado, un trabajo que hizo un canal amigo de ustedes, que esto responde a un interés particular de una abogada que defiende a los criminales de Punta Peuco. Que reconoció su colaboración en la elaboración. Que lo reconoció, que es totalmente transparente y por tanto se nos quiere pasar gato por liebre. Si tú quieres hacer una ley de impunidad, dilo y sometamos la votación en el Congreso. Pero no me vendas con que estás preocupado de la salud de los abuelitos, porque entre medio se te desordenó el naipe, lo hiciste tan mal que entre medio hay psicópatas de alto hospicio, hay violadores, hay pedófilos, una locura. Entonces, son varias cosas graves, pero sobre todo me parece que hay una deshonestidad intelectual. Esto no lo digo yo, lo dijo Gajardo Carlos, y me parece que tiene sentido. Si tú de verdad quieres que conversemos de impunidad, hablémoslo. Que a todo esto, de acuerdo a los tratados, nosotros tenemos que asegurar que haya sanciones efectivas y que sean proporcionales. Pequeño dato, si esta quiere llamarse la ley Krasnov, Krasnov tiene más de 1000 años de condena. Sí. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad de una persona así? Rodrigo. Estos temas siempre van a generar tensión. La conmutación de pena siempre son temas, sobre todo además en el contexto nuestro, que estamos en un tema de seguridad importante. Pero yo me voy a recoger todo lo que dijo Javier y me voy a quedar con la opinión que he escuchado de a veces las ganas de acelerar hace que se cometan errores legislativos. La semana pasada se aprobó solamente en general la intención de aprobar un proyecto de ley que tiene muchas etapas de discusión. Tanto el presidente del Partido Republicano, el presidente de la UDI, lo escuchábamos anteriormente a Rodrigo Galilea, también de Renovación Nacional, han reconocido los errores, han reconocido que este proyecto de ley requiere una segunda, tercera, cuarta mirada, sigue en instancia. ¿Cómo fue la frase que utilizó exactamente el presidente del Partido Republicano? No es una urgencia, sino que requiere tiempo para tramitarse, y yo espero que efectivamente todas estas preocupaciones que tiene Javier y que tienen muchos chilenos efectivamente queden solucionados en la discusión, sin urgencia, con tramitación, como tienen todos los proyectos de ley en Chile. Todos los proyectos de ley vienen de minutas de institutos, de personas con intereses. Lo importante es que se recoja lo esencial y lo que le hace bien al país. Y creo que en este camino, más allá de las tensiones que puede generar, y yo entiendo a Javier también el punto, entiendo a muchas instituciones que también se ven sobrepasadas, incluso en este proyecto de ley podían clasificar los asesinos de Jaime Guzmán. Entonces, de todos los sectores han reconocido el error, el apuramiento, la celeridad innecesaria, y están dispuestos a solucionarlo en las
siguiente etapa de la discusión parlamentaria y me parece que es bueno y positivo. Ahora, las indicaciones que vienen. Exacto. Sí. Es un tema que genera siempre tensión, pero yo espero que se recojan los puntos Javier, de muchas personas para que tengamos, si es que avanza el proyecto de ley, un proyecto de ley que en el fondo sea razonable para el país y no genere estas tensiones, ni malestares, ni conflictos tampoco judiciales, ni con la historia, ni con la memoria del país. Habrá que ver qué hace el próximo gobierno también con el proyecto, ¿no? Y cómo lo trata en su rol de colegislador. Rodrigo Arellano y Javier Altamirano con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias. Que tengan buen día, buena semana. 19 grados con 9 décimas la temperatura en Santiago hasta ahora. Nos vamos a la pausa para hacer una actualización también del pronóstico del tiempo. 30 grados es la máxima esperada para hoy. Volvamos de inmediato. Seguimos con CNN Chile Radio.